Así que ahí estaba yo, Sara Kowalski, de pie, con apenas 1,50 metros de altura, en una habitación llena de seres que probablemente podrían usarme como palillo. Y de alguna manera, convencí al Consejo de Investigación Galáctica de que estaba cualificada para ser su xenobióloga. Sí, lo sé. Ni siquiera yo estoy segura de cómo sucedió. La estación de investigación en Kepler 442b era básicamente un elegante parque de caravanas espaciales, con la clase de vecinos que te hacen cuestionar tus decisiones vitales. Tomemos como ejemplo a Torak. 2,4 metros de granito vivo con la personalidad de una abuela preocupada y bíceps capaces de aplastar una pequeña luna. No dejaba de ofrecerse a cargar mi equipo porque, y cito textualmente, la pequeña Sara podría lastimarse con las cosas pesadas de la ciencia. Las cosas pesadas de la ciencia, por cierto, eran una tableta y un recipiente para muestras. Pero claro, Torak, mis frágiles huesos humanos podrían reventar espontáneamente por el peso. Luego estaba Vex, que parecía como si alguien hubiera cruzado un pulpo con un profesor de filosofía y le hubiera dado al resultado un complejo de superioridad. 6 tentáculos, cada uno más inteligente que yo, al parecer, y la costumbre de explicar cosas que ya sabía con el tono con el que se le enseñaría a pintar con los dedos a un niño particularmente lento. Verás, Sera, decía Vex, agitando un tentáculo con desdén. Cuando nos encontramos con especímenes biológicos desconocidos, debemos tener mucho cuidado de no contaminarlos con nuestra comprensión primitiva. Comprensión primitiva, ¿verdad? Porque la especie que descubrió por accidente que viaja más rápido que la luz operaba claramente con lógica cavernícola. Y mejor no hablemos de la capitana Griggs. Imagínense un flamenco de 1,80 metros con entrenamiento militar y síndrome del intestino irritable crónico. Dirigía la estación como un sargento instructor con problemas de control de la ira y me trataba como a la mascota del equipo. Cada informe empezaba con: Sera, esto podría ser demasiado peligroso para los humanos. Seguido de una charla sobre mi adorable pero poco práctica biología. Adorable. Era una científica de profesión con 3 títulos y una especialidad en xenobiología. Pero claro, centrémonos en lo adorable que era. Lo peor es que tenían buenas intenciones. De verdad creían que me protegían del inmenso y aterrador universo. Torak me levantaba literalmente y me alejaba de cualquier cosa que pareciera remotamente peligrosa, incluyendo puertas automáticas, suelos ligeramente desnivelados y un incidente memorable con una planta de interior particularmente agresiva. Los humanos son tan delicados, retumbaba con su voz áspera, como pequeñas flores que necesitan protección del viento. Flores. Yo era una flor. Una flor con un doctorado en xenobiología y un deseo creciente de demostrar que esta flor en particular tenía espinas. Pero bueno, ¿quién llevaba la cuenta? Lo que pasa con que te subestimen constantemente es que te da un asiento en primera fila para ver lo equivocados que pueden estar todos. Y créeme, estaban a punto de descubrir exactamente cuánto se equivocaban con su preciosa florecilla humana. El problema empezó, como suele ocurrir, cuando el capitán Gree anunció que habíamos encontrado algo interesante. En mi experiencia, cuando los extraterrestres dicen que algo es interesante, suele estar a unos 30 segundos de intentar matarte de forma creativa. Los escaneos preliminares indican una estructura de origen desconocido, graznó, con las plumas prácticamente vibrando de emoción. Edad estimada, 12.000 años. Firma tecnológica completamente irreconocible. Nivel de peligro, probablemente correcto. Probablemente correcto. Esas eran sin duda las palabras que uno quería oír al aventurarse en antiguas ruinas alienígenas en un planeta que no había visto vida inteligente desde que los humanos aún estaban descubriendo la agricultura. Levanté la mano. Quizás deberíamos realizar escaneos más detallados primero. Tecnología desconocida más edad desconocida suele equivaler a formas desconocidas de morir horriblemente. Torak me dio una palmadita en la cabeza con su enorme dedo de piedra. ¡Qué pequeño retoño tan cauteloso! No te preocupes, Sara.
Te mantendremos a salvo de cualquier cosa antigua aterradora. Bex se estremeció con lo que había aprendido que era el equivalente tentacular de una risa desdeñosa. La paranoia humana es tan pintoresca. Su especie ve peligro en todas partes porque evolucionaron de animales de presa. Nosotros, sin embargo, somos seres civilizados capaces de análisis racional. Últimas palabras famosas. La estructura resultó ser una enorme cúpula cristalina que rebosaba energía y me daba escalofríos. Los lugareños habían estado evitando este lugar, y ahora entendía por qué. La fauna que solía pulular alrededor de nuestros centros de investigación había desaparecido. Incluso las plantas parecían alejarse. Esto no es buena idea, anuncié mientras mis 3 colegas se preparaban para entrar en lo que obviamente era una trampa mortal decorada con luces bonitas. Sara, querida, dijo el capitán Gree en ese tono que me daban ganas de tirarle algo. Quizás deberías esperar en la lanzadera. No queremos que te asustes con ruidos repentinos. Así que, naturalmente, lo seguí adentro porque, al parecer, era el único que había prestado atención durante los seminarios de cómo no morir estúpidamente en el espacio. En cuanto cruzamos el umbral, todo se descontroló. La cúpula se iluminó como un árbol de Navidad convulsionado. El suelo empezó a temblar como si estuviera preparando una película de catástrofes, y toda la fauna local en un radio de 80 kilómetros de repente decidió que estaba muy enfadada con los intrusos. Nuestra lanzadera fue aplastada por algo que parecía una mezcla de rinoceronte, excavadora y una actitud pésima. Torak se interpuso entre mí y una bestia que cargaba el doble del tamaño de un autobús urbano. Recibió un golpe que me habría convertido en pasta humana, pero que le dejó con lo que parecían ser varias costillas rotas y una pierna que no se doblaba en la dirección correcta. ¿Todavía crees que esto probablemente estuvo bien?, grité por encima del sonido de la fatalidad inminente. Nadie respondió. Estaban demasiado ocupados descubriendo que ser seres civilizados capaces de análisis racional no ayudaba cuando los antiguos sistemas de seguridad alienígenas decidían que éramos huéspedes no deseados. Así que allí estábamos, varados en un planeta que de repente se había interesado mucho en convertirnos en fertilizante orgánico. Con nuestro viaje a casa sirviendo ahora como un pisapapeles carísimo, Torak estaba fuera de combate. Su piel de granito se agrietaba como una acera después de un invierno particularmente duro. Y el resto de mis colegas estaban experimentando lo que me gusta llamar el momento de «oh, mierda». La capitana Griggs estaba dando vueltas, literalmente. Su cerebro de pájaro parecía atrapado en una especie de bucle de pánico. Estamos condenados. La lanzadera está destruida. ¿Cómo contactaremos con la estación? ¿Qué vamos a hacer? Beck se había puesto completamente pálido, lo cual para un pulpo morado era bastante impresionante. Sus 6 tentáculos se agitaban en diferentes direcciones como si intentara rendirse ante 6 enemigos diferentes a la vez. Esto no tiene precedentes. Los protocolos no cubren este escenario. Necesitamos procedimientos de respaldo para los procedimientos de respaldo. Y Torak, pobrecito, intentaba ponerse de pie sobre una pierna que claramente no estaba interesada en soportar 400 kilos de monstruo de roca preocupado. «Debo proteger a la pequeña Sara», murmuraba sin parar, aunque apenas podía protegerse de la gravedad. En ese momento, miré a mis colegas presas del pánico y me di cuenta de algo que debería haber sido obvio desde el primer día. Era el único aquí que realmente había leído el manual de supervivencia. Ya sabes, el que nos hicieron estudiar antes de soltarnos en mundos alienígenas. El que explicaba pequeños detalles como qué hacer cuando todo sale terriblemente mal. Bueno, todos, escuchen, anuncié con la voz que había perfeccionado para tratar con estudiantes en pánico. Primero, tenemos que alejarnos de la estructura. Claramente es algún tipo de sistema de defensa automatizado, y quedarse aquí es como acampar en un silenciador antimisiles. Pero, Sara, graznó el capitán Gree. ¿Cómo puedes saber eso?
Porque soy xenobiólogo y de hecho estudié los patrones de comportamiento de tecnología alienígena desconocida en lugar de asumir que sería amigable. Me arrodillé junto a Torak, pasando las manos por sus heridas. Segundo, tenemos que mover a Torak, y tenemos que hacerlo ya. Esas grietas en su carapaza no son solo cosméticas. Tiene daño interno. Beck se estremeció con lo que empezaba a reconocer como una incredulidad condescendiente. Sara, querida, no eres profesional de la medicina. Quizás deberían dejar el diagnóstico a quienes tenemos más experiencia. ¿En serio? Me puse de pie, limpiándome el polvo de roca de las manos. ¿Quién de ustedes tiene experiencia con la fisiología basada en silicio? Porque pasé 2 años estudiando formas de vida cristalinas y puedo decirles exactamente qué sucede cuando su integridad estructural se ve comprometida. El silencio era ensordecedor. Al parecer, ninguno de mis brillantes colegas se había molestado en aprender sobre las especies con las que trabajaban. Tercero, continué, sacando mi tableta y escaneando el área. Necesitamos llegar a la baliza de emergencia en la cresta. Es nuestra única forma de contactar con la estación. Pero está a 15 kilómetros, protestó el capitán Gree. A través de un terreno hostil con depredadores. Con depredadores que he estado estudiando durante 6 meses mientras ustedes 3 debatían las implicaciones filosóficas de su existencia. Les mostré la pantalla de la tableta. Son cazadores en grupo, pero evitan ciertas concentraciones minerales. Si nos ceñimos a los afloramientos de granito, podemos evitar la mayoría. Torak me miró con algo que podría haber sido respeto. La pequeña Sara conoce el camino. La pequeña Sara sabe muchas cosas, dije, echándome la mochila al hombro, incluyendo cómo mantener a todos con vida el tiempo suficiente para que nos rescaten. Pero tenemos que movernos ya antes de que esos sistemas de defensa decidan ampliar su perímetro. Por primera vez desde que me uní a esta tripulación, nadie me llamó adorable. Estaban demasiado ocupados dándose cuenta de que su mascota humana podría ser la única razón por la que llegarían vivos a casa. La verdadera diversión empezó cuando anuncié mi plan para poner a Torak a salvo. Ya sabes, la parte en la que llevaría 360 kilos de alienígena de roca herido a través de 15 kilómetros de terreno hostil. La reacción fue la esperada. El capitán Griggs emitió un sonido como el de un helicóptero moribundo. Sara, no puedes hablar en serio. Apenas eres más alta que su rodilla. Y pesas quizás 1/10 parte de lo que él pesa, añadió Bex, moviendo sus 6 tentáculos con lo que estaba bastante seguro que era una risa alienígena. La física simplemente no funciona. Es matemáticamente imposible. Incluso Torak, bendito sea su corazón de granito, intentaba disuadirme. Eso. La pequeña Sara no debería arriesgarse por el viejo Torak. Me quedaré aquí y protegeré tu retirada. Y tú no. Ya estaba sacando el equipo de mi mochila, preparando todo lo necesario para lo que sería o el rescate más impresionante de la historia galáctica o la forma más vergonzosa de morir en un planeta alienígena. Primera regla de la biología de campo: nunca dejes a un miembro del equipo atrás. Segunda regla: la física es solo una sugerencia si eres lo suficientemente creativo. Empecé con el material del refugio de emergencia, un polímero ligero pero increíblemente resistente que podía soportar unas 20 veces mi peso corporal. Mientras mis compañeros observaban confundidos, lo corté en tiras y comencé a tejerlas para crear un sistema de arnés improvisado. ¿Qué estás haciendo?, preguntó la capitana Gree, con la cabeza inclinada en ese ángulo que indicaba que intentaba procesar algo que no encajaba con su visión del mundo. ¿Construyendo un traboa?, pregunté, sacando las varillas de soporte plegables de nuestro equipo. Los humanos lo descubrieron hace unos 10.000 años. Se distribuye el peso sobre una superficie mayor. Área y usa la palanca a tu favor. Los tentáculos Vex prácticamente vibraban de escepticismo. Incluso si tu dispositivo primitivo funciona, nunca podrás levantar tanto peso. Ahí es donde te equivocas, chico calamar.
Terminé de sujetar el arnés al armazón del travoy y comencé el delicado proceso de colocar a Torak. Verán, todos han estado pensando mal sobre esto. Están asumiendo que necesito ser más fuerte que Torak. No es así. Solo necesito ser más persistente. Subir a un alienígena de roca de 360 kilos a una camilla improvisada mientras insistía en que estaba bien fue como intentar convencer a una montaña de que se reubicara para tener mejor iluminación. Pero finalmente, con mucha ingeniería creativa y unas maldiciones realmente espectaculares en 3 idiomas, tuve a Torax asegurado y listo para moverse. «Esto es una locura», murmuró el capitán Gree mientras me ajustaba el arnés sobre los hombros y las caderas. «Te vas a matar intentando arrastrarlo por la primera colina. Observa y aprende, cerebro de pluma». Me incliné hacia el arnés, sintiéndola el peso se asentaba sobre mi espalda y piernas. Era pesado, sí, pero la belleza de un toy bien diseñado es que no estás levantando el peso, sino redistribuyéndolo. El armazón hizo la mayor parte del trabajo, y yo solo tenía que proporcionar el impulso hacia adelante. El primer paso fue el más difícil. 400 kilos de alienígena no quieren empezar a moverse y por un momento pensé que mi brillante plan iba a terminar conmigo de cara al suelo. Pero entonces la física entró en acción. El toy empezó a deslizarse y de repente nos movimos. «Imposible», susurró Vex, con los 6 tentáculos congelados por la sorpresa. «No», gruñí, estableciendo un ritmo constante. «Simplemente humano». El verdadero truco no era el tirón inicial. Era mantener el impulso. Si dejabas de moverte, nunca volverías a empezar. Así que seguí caminando, un pie delante del otro, mientras mis compañeros se apresuraban a seguirme. El arnés distribuía el peso por todo mi cuerpo, convirtiendo lo que debería haber sido un peso muerto imposible en algo más parecido a un entrenamiento de senderismo realmente intenso. «¿Cómo es? ¿Está haciendo eso?», jadeó el capitán Griggs, que ya empezaba a quedarse atrás. «Resistencia humana», gruñó Torak desde su posición en el traboa. «He leído sobre esto. Los humanos son cazadores perseverantes. No necesitan ser los más rápidos ni los más fuertes. Simplemente nunca se detienen». «Es ridículo», protestó Vex, aunque empezaba a sonar sin aliento. «Ninguna especie puede seguir adelante indefinidamente. Que se lo digan a los corredores de maratón», respondí, sin perder el ritmo. «O a los cazadores perseverantes que solían perseguir a sus presas haciéndolas correr hasta la muerte. No estamos hechos para la velocidad, gente. Estamos hechos para largas distancias». Para cuando llegamos a la primera cresta, ya había calentado y cogía el ritmo. Detrás de mí, mis colegas alienígenas descubrían que su fisiología superior no era tan superior como creían en cuanto a esfuerzo sostenido. Pero yo, solo estaba empezando. «Esto es solo el principio», anuncié, haciendo una pausa para comprobar el estado del tórax y ajustar el arnés. «Tenemos 14 que daban kilómetros por recorrer». La expresión de sus rostros era absolutamente invaluable. Por primera vez en meses, no era yo quien luchaba por mantener el ritmo. La verdadera prueba llegó a los 5 kilómetros, cuando llegamos a lo que me gusta llamar la sección de terreno infernal de nuestro viaje. Imaginen una carrera de obstáculos diseñada por alguien que odiaba las piernas, con rocas sueltas, cambios repentinos de elevación y la clase de vegetación espinosa que parecía ofenderse personalmente por la existencia de piel. «Deberíamos descansar», jadeó la capitana Griggs, con sus plumas, normalmente impecables, ahora como si hubiera pasado por una licuadora. «Tengo calambres en las piernas». «El descanso es la muerte», respondí, sin siquiera respirar con dificultad. «Esos sistemas de defensa siguen expandiendo su patrón de búsqueda. Si dejamos de movernos, nos convertimos en una carísima asesina alienígena». La belleza del diseño de Travo realmente se mostró aquí. Mientras mis compañeros luchaban con el terreno irregular, resbalando y deslizándose sobre piedras sueltas, yo tenía 360 kilogramos de lastre que me mantenía estable. El peso del tórax realmente ayudó,
dándome tracción e impulso que me permitieron avanzar incluso cuando el suelo intentaba traicionarme. Esto es imposible. Vex jadeó. Sus tentáculos se arrastraban por la tierra. Ningún sistema biológico puede mantener esta producción de energía indefinidamente. Ahí es donde te equivocas, Calamari. Navegué alrededor de una zona particularmente desagradable de formaciones cristalinas afiladas como cuchillas. El traboide se deslizaba suavemente detrás de mí. Los cuerpos humanos básicamente hacen trampa en cuanto a resistencia. Tenemos algo llamado sistema de fosfocreatina. Luego se activa la glucólisis y finalmente cambiamos al metabolismo oxidativo. Es como tener 3 tanques de combustible diferentes. No lo entiendo, admitió el capitán Griggs, ahora caminando con el característico andar de pato de alguien cuyas piernas se han declarado independientes de su cerebro. Estamos literalmente hechos para esto, expliqué, saltando sobre un tronco caído que habría sido un gran obstáculo si hubiera intentado levantar a Torak en lugar de arrastrarlo. Los humanos solían cazar simplemente siguiendo a los animales hasta que caían de agotamiento. No somos rápidos. No somos fuertes, pero somos absolutamente implacables. Fue entonces cuando la fauna local decidió, para poner las cosas interesantes. Una manada de lo que parecían lobos de 6 patas cruzados con licuadoras industriales emergió del bosque cristalino, con los ojos brillando con ese hambre especial que indicaba que habían decidido que parecíamos la cena. ¡Depredadores!, gritó la capitana Griggs inmediatamente, entrando en pánico. Sí, dije con calma, ajustando mi agarre en el arnés trabo. Justo a tiempo. El depredador líder, una bestia magnífica que probablemente pesaba 3 veces más que yo, se acercó con la arrogancia confiada de alguien que nunca se había encontrado con una criatura que no pudiera comer. Me miró al alienígena de 360 kilos que arrastraba, y prácticamente se podían ver los cálculos corriendo por su cerebro de depredador. Sara, retumbó Torak en voz baja. Deberías dejarme y correr. No va a pasar, grandullón. Metí la mano en mi mochila y saqué un puñado de las muestras minerales que había estado recolectando. Estas bellezas son territoriales, pero también son inteligentes. No malgastan energía en presas que no valen la pena. Yo lancé la primera muestra, un trozo de compuesto de azufre cristalizado, justo a los pies del depredador principal. La reacción fue inmediata y espectacular. La bestia retrocedió como si le hubiera lanzado ácido, gruñendo y retrocediendo ante el olor químico. Fascinante, logró jadear Vex. ¿Cómo lo supiste? Porque de verdad los estudié en lugar de solo catalogarlos, dije, lanzando más muestras para crear una barrera química alrededor de nuestro grupo. Son a base de silicio, lo que significa que ciertos compuestos de azufre son tóxicos para ellos. Es como gas pimienta para lobos de roca. La manada nos rodeó durante unos minutos más, probando la barrera química, pero finalmente decidió que no valía la pena el riesgo. Se fundieron de nuevo en el bosque de cristal, dejándonos solos con el sonido de la respiración dificultosa de mis colegas. Eso fue increíble, dijo la capitana Gree, mirándome como si me viera por primera vez. Eso fue el martes, respondí, comprobando el estado del tórax antes de reanudar la marcha. Nos quedan 10 km. Las siguientes horas fueron una clase magistral de resistencia humana frente a fisiología alienígena. Uno a uno, mis colegas empezaron a decaer. Los tentáculos de Vex empezaron a sufrir calambres tan fuertes que tenía que detenerse cada pocos cientos de metros. La capitana Gree desarrolló una cojera que empeoró progresivamente hasta que apenas podía cojear. Ni siquiera su biología alienígena superior podía competir con millones de años de evolución humana que nos habían optimizado para una sola cosa: nunca rendirnos. ¿Cómo sigues?, preguntó Vex durante una de sus cada vez más frecuentes paradas de descanso. Llevas más peso que el resto de nosotros juntos. Porque los humanos somos básicamente la especie más testaruda del universo, dije, estirando la espalda y comprobando nuestro progreso. Cuando nuestros antepasados vivían en cuevas,
Descubrieron que ser persistente era más valioso que ser poderoso. No estamos hechos para ganar el sprint. Estamos hechos para ganar el maratón. Pero seguro que estás cansado, protestó la capitana Griggs. Llevas 8 horas seguidas cargando a Torak. ¿Cansado? Claro, pero no has terminado. Ajusté el arnés y me preparé para reanudar nuestro viaje. La cuestión de la resistencia humana es que, no solo físico, tenemos esa terquedad que surge cuando las cosas se ponen imposibles. Cuanto peor se pone la situación, más decididos nos volvemos. Torak me miró desde su posición en el travoy. Sus rasgos duros como una roca mostraban algo que podría haber sido asombro. La pequeña Sara no es tan pequeña después de todo. La pequeña Sara está a punto de llevar tu trasero rocoso hasta esa baliza, dije, apoyándome en el arnés. Porque eso es lo que hacemos los humanos. No nos rendimos. No nos damos por vencidos. Y definitivamente no dejamos a nadie atrás. Al coronar la última cresta, con la baliza de emergencia visible a lo lejos, podía oír a mis compañeros luchando por seguirme el ritmo. Por primera vez en nuestra relación laboral, yo era quien marcaba el ritmo, y ellos eran los que intentaban desesperadamente no quedarse atrás. Resulta que la especie más frágil del universo también era la más persistente. ¿Quién lo hubiera dicho? La baliza de emergencia se encontraba en la cima de una cresta que parecía haber sido diseñada por alguien que realmente disfrutaba creando personas. Sufrir por su rescate. Empinado, rocoso y cubierto de la clase de pedregal suelto que convertía cada paso en una avalancha potencial. Mis colegas alienígenas lo vieron y prácticamente se podía oír cómo se les quebraba el ánimo. No puedo. El capitán Griggs resopló, desplomándose sobre una roca conveniente. Mis piernas han pedido el divorcio de mi cuerpo. Ya no me hablan. Bex había renunciado a toda pretensión de dignidad y ahora se arrastraba por el suelo como un pulpo muy decepcionado. Esto es todo. Así es como muero. Agotado en un planeta alienígena por haber seguido a un humano en una marcha de la muerte. Marcha de la muerte. Los miré, genuinamente confundido. Ya casi llegamos. Esto es como el sprint final. ¿Sprint? El capitán Griggs emitió un sonido como el aire escapando de un globo pinchado. Llevas 12 horas seguidas arrastrando 400 kilogramos de alienígena por 15 kilómetros de terreno hostil. ¿Cómo es que todo esto es un sprint? Porque lo difícil ya pasó, dije. Comenzamos a subir la última pendiente. Pasamos a los depredadores, atravesamos el bosque de cristal, rodeamos los géiseres de azufre, y nadie murió. Esto es solo subir. Solo subir, repitió Torak desde su posición en el traboa. Y juro que pude percibir diversión en su voz áspera. La pequeña Sara lo hace parecer tan simple. Es simple, respondí, apoyándome en el arnés mientras subíamos. Un pie delante del otro. Repite hasta llegar a tu destino. Los humanos llevan milenios haciendo esto. El ascenso final fue brutal, pero no como pensaban mis colegas. El verdadero desafío no fue el esfuerzo físico. Fue ver a 3 seres alienígenas superiores descubrir que su avanzada evolución no los había preparado para la simple y agotadora persistencia que los humanos habían perfeccionado. Subieron la pendiente como juguetes rotos mientras yo mantenía el mismo ritmo constante que había usado todo el día. Allí anuncié que estaba coronando la cresta. Baliza de emergencia. Hora de pedir que me llevaran a casa. La baliza era un transmisor de emergencia estándar del Consejo de Investigación Galáctica del tamaño de una pequeña edificio construido y diseñado para atravesar prácticamente cualquier cosa que no sea un agujero negro. Lo activé con manos firmes a pesar de 12 horas de esfuerzo continuo, mientras mis colegas se desplomaban a mi espalda, con diversos grados de agotamiento. Soy la estación de investigación Kepler 442b. Respondiendo a la activación de la baliza de emergencia, se oyó una voz por el sistema de comunicación. Por favor, identifíquense e indiquen la naturaleza de su emergencia. Soy la xenobióloga Sara Kowalski, del equipo de estudios geológicos.
respondí, comprobando el estado del tórax mientras hablaba. Tenemos un miembro del equipo con lesiones importantes que requiere atención médica inmediata y necesitamos una extracción de emergencia de la referencia de cuadrícula 77 alfa. Entendido. El transporte médico está en camino. Tiempo estimado de llegada: 45 minutos. Me giré y vi a mis 3 colegas mirándome con expresiones que nunca antes había visto. Sin condescendencia, sin sonrisas condescendientes, sin palmaditas en la cabeza, solo puro asombro. «Lo conseguiste», susurró el capitán Gris. «De verdad lo conseguiste». «Lo logramos», corregí, sentándome junto a Torak para monitorear su estado. «Trabajo en equipo. Trabajo en equipo». Los tentáculos de Vex se crispaban con lo que estaba aprendiendo a reconocer como risa alienígena. «Sara, cargaste a un alienígena de 360 kilos a través de 15 kilómetros de terreno hostil mientras los demás apenas podíamos cargarnos. Y me brindaste un excelente apoyo moral», dije diplomáticamente. «Muy motivadora», gimiendo. Torak extendió una mano enorme y me dio una palmadita muy suave en el hombro. «La pequeña Sara no es pequeña. La pequeña Sara es poderosa. La pequeña Sara», dije, «es humana. Y los humanos no se rinden». La lanzadera de rescate llegó exactamente 45 minutos después, pilotada por otro equipo de investigación que, al observar nuestra situación, inmediatamente comenzó a hacer preguntas. El equipo médico corrió a Torak mientras el piloto me acorralaba para un informe. «A ver si lo entiendo», dijo, revisando los datos de mi tableta. «Cargaste a un ser geológico de clase 5 a través de 15 kilómetros de terreno peligroso a través de territorio de depredadores activos, manteniendo un ritmo que agotó a otros 3 miembros del equipo. Eso es más o menos lo que cuesta», admití. «Y ni siquiera respiras con dificultad. Los humanos están hechos para la resistencia», expliqué por lo que parecía la 100ª vez ese día. «Somos cazadores perseverantes. Esto es lo que hacemos». La piloto, una centuriana con una expresión que sugería que estaba recalculando todo lo que sabía sobre biología humana, negó con la cabeza lentamente. «El Consejo va a querer un informe completo sobre esto. Puede que se haya subestimado considerablemente la capacidad de resistencia humana». «¿Crees?». Miro a mis colegas que están siendo subidos a la lanzadera con el cuidado que se suele reservar para antigüedades rotas. Quizás la próxima vez alguien sugiera que los humanos son demasiado frágiles para misiones peligrosas. Podrías mencionar que también somos demasiado testarudos para saber cuándo rendirnos. Mientras la lanzadera despegaba, capté la mirada de Tórax. Estaba atado a una camilla médica, mientras los mejores médicos alienígenas del sector atendían sus heridas, pero sonreía con esa sonrisa pétrea que le caracteriza. «Gracias, poderosa Sara», dijo en voz baja, «por no dejar atrás esta vieja piedra». «Gracias, Torak», respondí, por finalmente descubrir que esta florecita tiene espinas. El vuelo de regreso a la estación fue silencioso, salvo por el zumbido de los motores y el ocasional gemido de mis exhaustos colegas. Pasé la mayor parte del tiempo mirando por la ventana el terreno que acabábamos de cruzar, pensando en la persistencia y la resistencia, y en la peculiar forma en que los humanos habían evolucionado para nunca, jamás, rendirse. Cuando atracamos, había una multitud esperando. Al parecer, se había corrido la voz sobre la humana que había cargado a una alienígena del doble de su tamaño a través de un planeta hostil. Y de repente, todos querían saber cómo lo había hecho. «Sencillo», les dije, bajando de la nave con el mismo paso firme que había mantenido todo el día. «Soy humana. No sabemos cuándo rendirnos». Y por primera vez desde que me uní al Consejo de Investigación Galáctica, nadie me llamó adorable. Estaban demasiado ocupados impresionándose por lo que esta humana en particular podía hacer cuando la situación lo requería. Resulta que la especie más frágil del universo también era la más testaruda.